Al contrario, muy buenas noches a ustedes. Secretario, ¿cuáles son los puntos novedosos dentro de estas acciones que se han dado a conocer el día de hoy? Son 4 acciones y son las siguientes. Primero, todos los servidores públicos no solo van a presentar declaración patrimonial, sino declaración de posible conflicto de interés. Eso implica que todos tendrán que decir a qué empresas pertenecen, ya sea en puestos directivos o como accionistas, y si tienen algún convenio con alguien que implique beneficio económico. Segunda acción, un protocolo de contacto entre servidores públicos y particulares cuando se trata de obras públicas. Esto quiere decir que se van a establecer reglas de qué medios usar, hacer públicas las entrevistas que vayan teniendo para efectos de una posible obra pública, etcétera. Tercero, en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública, en su portal, se tiene el registro de los 16,000 servidores públicos que otorgan licencias, permisos, autorizaciones y participan en los contratos de obra y adquisiciones de 260 instituciones de gobierno. Y finalmente, el registro de aquellas empresas que han sido sancionadas a lo largo de los últimos 10 años por la Secretaría de la Función Pública y las causas de su sanción. Esas son las 4 acciones ejecutivas del día de hoy. Así es, y este rubro del posible conflicto de interés es la primera vez que se incluye. ¿Cuáles son los criterios y cuál es el objetivo de esta información? El objetivo es poder detectar a tiempo si existe una relación del funcionario público con algún particular que pudiese sesgar sus decisiones en el cargo público, o si el propio funcionario con sus actividades particulares pudiera sesgarse por ello. Entonces, básicamente son 3 preguntas. La primera, ¿quién le vendió las propiedades que actualmente tenga algún funcionario público? La segunda, si pertenece o es directivo de alguna empresa u organización filantrópica, qué antigüedad lleva, qué nivel del cargo y con qué frecuencia participa. Y la tercera pregunta, si participa económicamente con algún particular en algún negocio, si tiene acciones o si ha celebrado un convenio que implique beneficio económico o lucro. Básicamente en eso consiste la declaración de conflicto de interés. Muy bien, ¿qué se tiene que declarar que antes no se declaraba, secretario? Estas 3 cuestiones justamente. Esas 3. Ajá. Efectivamente. Y bueno, esto solo aplica para el gobierno federal, pero ¿qué va a pasar con las administraciones públicas de los estados y municipios? Una vez que entre en vigor la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, la declaración de conflicto de interés aplicará también para entidades federativas y municipios, pero en lo que ello sucede, porque sería aproximadamente en el transcurso del año, intentaremos desde la Secretaría de la Función Pública generar espacios de convenio y de agenda común para impulsar también esto en entidades federativas y municipios, respetando desde luego la esfera de autoridad de cada estado o entidad federativa. Muy bien, ¿y cómo contribuirán todas estas acciones en la transparencia del gobierno? Precisamente los portales de internet permiten conocer de primera mano los nombres y los cargos de los servidores públicos que participan en licencias, permisos y etcétera, y esto desde luego coadyuva a que con el conocimiento previo de quienes participen se disminuyan o se inhiban algunos espacios indebidos, desde luego. Y por supuesto la declaración de conflicto de interés forma parte de una responsabilidad del servidor público, comportarse correctamente y abstenerse de conductas indebidas si es que tiene un conflicto. Muy bien, muchísimas gracias, señor secretario. ¿Algo que quisiera agregar? Con esto hemos terminado con 5 de las acciones ejecutivas que pidió el presidente. Faltan 3 acciones que estarán finalizadas en el mes de agosto. Perfecto, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por esta llamada y por la información que nos da esta noche. Al contrario, muchas gracias por el espacio.